Diputada Andrea Chávez, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y vaya sorpresa que nos acaba de dar el día de hoy. Hola, querido Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Sin Máscaras. Muchísimas gracias por el espacio a raíz de este comunicado que publiqué muy tempranito el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada, diputada. Pues para empezar, hoy usted está solicitando licencia. No renuncia, creo que el cargo no es irrenunciable. Ya ve que está últimamente de moda solicitar licencias o en su defecto tramitar renuncias. ¿Por qué renunciar? ¿Por qué renunciar a esta titularidad de secretaria de comunicaciones del partido político Morena? Pues mira, en primer lugar, en atención al reglamento interno que acabamos de aprobar de manera unánime en el pasado Consejo Nacional. Este reglamento fue propuesto por el miembro fundador de nuestro partido Movimiento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de fundador militante, no en su calidad de presidente de la República, y más de 300 consejeros nacionales aprobamos por unanimidad este reglamento. En el reglamento se prevén las reglas que habrán de regir el proceso a través del cual vamos a seleccionar a quien coordine los comités en defensa de la transformación en nuestro país. Y más allá de poner las normas en los plazos para recorrer el país, para que pues quienes compiten por este encargo puedan visitar las 32 entidades federativas, convencer corazones, también vienen ciertas restricciones para ciertos perfiles. Por ejemplo, el propio presidente de la República propuso que él mismo no pueda hacer un distingo entre propuesta y propuesta, señalar a una favorita o a un favorito, pero no solo él, sino también las y los secretarios de Estado, del gabinete legal y ampliado, las y los gobernadores, los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, las y los presidentes municipales, pero también la dirigencia nacional y las 32 dirigencias estatales. ¿Qué es la dirigencia nacional? Está integrada por nuestro presidente, el Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, la secretaria general Citlali Hernández, el secretario de Finanzas, el secretario de Organización, la secretaria de Comunicación, que era una servidora, secretario de Jóvenes, de Mexicanos en el Exterior, de Mujeres, de Formación Política, bueno. Somos todas las carteras que integramos el Comité Ejecutivo Nacional. Y no solamente se nos impide hacer campaña por una candidata o un candidato a la titularidad de esta coordinación de los comités en defensa de la transformación, sino también de manera velada. No podemos estar jugando a que el pueblo de México no sabe con quién está nuestro corazoncito y seguir ostentando el encargo que tenemos como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, porque no solo la militancia, sino las millones de personas que simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación merecen tener una dirigencia neutral, imparcial y objetiva. Y al yo estar convencida de una de las propuestas, de uno de los perfiles, y al querer también formar parte de manera activa en el proceso que habrá de arrancar el próximo lunes en los recorridos en todo el país, pues naturalmente lo más congruente era que yo solicitara licencia. Reitero, por el derecho que tiene la militancia y las y los simpatizantes a la objetividad y la imparcialidad de la dirigencia nacional. Creo que tenemos que promover siempre la honestidad en absolutamente todos los encargos que tengamos, porque el pueblo de México no es tonto, está despierto, está revisor, y es por eso que el día de hoy, en el primer minuto del día, solicité licencia en este encargo. Además, hay que decirlo, Manuel, porque fui muy insistente en haber sido la consejera nacional más votada en el país, porque creo que los perfiles que generamos consenso al interior de nuestro partido somos los primeros que tenemos que actuar con transparencia y honestidad, y además los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que en Morena podemos llevar a cabo procesos internos limpios
y con mucho respeto, siempre construyendo la unidad que no se decreta, se construye de la mano de la militancia y de la mano de la gente que está pues esperando definiciones. Correcto. Diputada Andrea Chávez, me queda claro que es en un contexto de neutralidad para que no se vea influenciada ni equilibrada la balanza. Hay una parte interesante de este comunicado en el que expresas tus intenciones de participar en el proceso interno y me acabas de dar una palabra que voy a tener que utilizar para hacerte la siguiente pregunta: corazón. ¿Con quién está tu corazón? Mira, yo conozco Porque me absolutamente. imagino que dentro del marco de los perfiles, disculpa, ahora que hablamos de los perfiles, tú también debes de tener tu corazoncito con alguna de las corcholatas, ¿no? Y Si vas a porque tengo participar mi en el proceso corazoncito con interno. una de esas personas y porque tengo mi corazoncito con uno de esos perfiles y porque quiero que el pueblo de México conozca ese perfil y porque quiero que el pueblo de México entienda las razones por las cuales estoy convencida con ese perfil, es por ello que solicito licencia. Mira, yo conozco a todos los perfiles. Las y los admiro a todas y a todos. Las y los respeto muchísimo. Todas y todos ellos han puesto muy buena parte de su vida en la consecución de una nación que nos abrace a todas y todos. Todas y todos ellos han acompañado en distintos momentos de su vida al licenciado Andrés Manuel López Obrador con distintos talentos, con distintos conocimientos, con distintas experiencias, apoyando siempre todos y cada uno de ellos desde sus trincheras. Habiendo definido que yo respeto de todo corazón a todas y a todos, les quiero decir que siendo diputada federal, la vocera del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, a mí me tocó conocer al licenciado Adán Augusto López Hernández, que es el encargado de conducir la relación entre el gobierno federal y las cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los 32 congresos locales, los 32 poderes ejecutivos estatales, todos los municipios, etcétera. Y en ese momento a mí me sorprendió un perfil que no nada más era congruente con los principios de la Cuarta Transformación, que no nada más era sensible con los dolores que nos aquejan a todas y todos, independientemente del lugar en el que nos encontremos, que no nada más es muy cercano al licenciado Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene unas formas prácticamente idénticas. ¿Por qué? Porque se formó con él desde muy temprana edad, porque ambos de sus padres, y lo hemos platicado en distintos espacios, Payambé López Falcón y su mamá, Aurora Payambé, fue el primer notario que ayudó al movimiento para poder formalizar muchísimas decisiones de nuestro partido, para poder formalizar el registro del partido, para antes poder ser asociación civil, para antes poder contar con las asambleas necesarias para conformar la asociación civil, la asociación política nacional, y luego el partido, el único notario que ayudó fue su señor padre, Payambé López Falconi. Su madre era maestra normalista de primaria, yo soy hija de maestra y de maestro. Adoro y respeto a todas las y los integrantes del magisterio que levantan a la niñez, a la infancia, a la adolescencia, con su conocimiento, con su esfuerzo, con su entrega, en muchas ocasiones, prácticamente en la mayoría de ellas, desde la carencia, pero que prestan su vida y regalan su vida a la educación de las y los mexicanos. Él también, siendo cercano al licenciado Andrés Manuel López Obrador desde muy corta edad, habiendo sido presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a los 29 años. Yo tengo 26 años, soy la legisladora más joven de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y de las bancadas de izquierda en la Cámara de Diputados, y entiendo que fue allí donde encontró la formación de la principal cualidad que se le atribuye al licenciado Adán Augusto López Hernández, la capacidad de generar diálogo, acuerdos, consensos, porque siendo presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le tocaba acercar a dos figuras antagónicas, la del obrero y la del patrón, siempre buscando la justicia laboral para quienes
menos tienen, para el más desfavorecido. Luego fue, pues ya lo saben ustedes, responsable de la estructura de la campaña, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en todo el sureste de la República, diputado local de la izquierda, diputado federal de la izquierda, senador de la izquierda, de los primeros senadores. El primer senador que se convirtió en Morena, correcto. El primer senador que pasó del PRD a Morena, porque había algunos incrédulos, qué bueno que ya están de este lado y no les vamos a reprochar, pero en ese momento se necesitó alguien que con valentía pusiera el ejemplo. Y tuvo que dejar las mieles, porque ser senador en esa época también, pues era una cosa de mucha política de cóctel y muy a gusto y un espacio muy cómodo. Él se fue a construir el partido, pide licencia, deja las mieles del poder, eso que siempre le gusta a los políticos banales, materialistas, la faramaya. Se regresa a su estado natal, a Tabasco, a construir partido. Es el dirigente estatal del partido, en un estado en donde la aprobación del licenciado Andrés Manuel López Obrador asciende prácticamente a los 90 puntos porcentuales. Después es el gobernador electo más votado en la historia de Tabasco, en tu tierra, Manuel, en la tierra de Andrés Manuel López Obrador, nacido en Paraíso, Tabasco. Es tu paisano. Casi, tú eres de Comalcalco, ¿verdad, Manuel? Sí, yo soy de Comalcalco, él es de Paraíso, somos cuasi paisanos como por 10 kilómetros. Exacto. Y además de todo ello, dicen por ahí que el estado más perfecto de un político es ser gobernador. Y me queda claro que si Adán Augusto López Hernández tenía un sueño, era ser gobernador de su estado, porque es quizás la encomienda más grande que te pueden dar. Y él, a pesar de que estaba cumpliendo su sueño, siguió una instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador y llegó a la Secretaría de Gobernación para ayudarle a Andrés Manuel López Obrador en momentos difíciles para la Cuarta Transformación, con los medios de comunicación tradicionales encima, con el Poder Judicial encima, con el conservadurismo encima, con los poderes fácticos, económicos encima. ¿Y qué hizo Adán Augusto López Hernández? No poner ni un pero. Y déjenme les digo una cosa más. Él decide materializar sus aspiraciones para poder ser en algún momento presidente de la República, y digo en algún momento paréntesis porque ya saben que el Tribunal Electoral me tiene a mí bien revisadita, soy su clienta frecuente. Para poder ser en algún momento presidente de la República, él dejó pausadas esas aspiraciones hasta que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador no lo echó a la contienda. Ha sido el más leal al movimiento, un personaje obediente con las demandas del pueblo de México y alguien que no le tiembla la mano al momento de tomar decisiones, que se le puso al tú por tú a Germán Larrea con Ferrosur, que se le puso al tú por tú a Iberdrola y consiguió un acuerdo histórico para adquirir las plantas solares que ya abastecen pues al pueblo de México de electricidad, que se le puso al tú por tú a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, que fue el único que recorrió las 32 entidades federativas en el revocatorio de mandato, convocando a ratificar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también, digo, disculpa la interrupción, Andrea, pero también haciendo un poco de memoria, el presidente López Obrador le ha dejado tareas específicas bastante importantes que luego mediáticamente no suena mucho, pero lo que es el plan B de la reforma electoral tal cual la escribe Adán Augusto López, ¿es correcto? Así es, el plan B de la reforma electoral, pero no solo esa, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, y no solo esa, la reforma constitucional en materia eléctrica, que no se consolidó porque la derecha no quiso votar a favor de que disminuyeran los precios de la electricidad. Y no estando contento, él trabaja personalmente la iniciativa que protege al litio mexicano, que nacionaliza al litio mexicano. De hecho, la propone, ya habiendo estado redactada, otro paisano tuyo, Mario Yergo Latournerí, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es un personaje que ha demostrado muchísima capacidad en la resolución de conflictos. Ya hablamos de algunos temas nacionales, pero hay muchos temas locales. El abastecimiento de agua en Nuevo León, ¿quién lo resolvió? Adán Augusto López Hernández.
La grave problemática en la que se encuentran los mineros, los obreros de Cananea, Sonora, ¿quién la resuelve? Adán Augusto López Hernández. Cuando estalla el problema con los trigueros en Baja California, en el Valle de Mexicali, ¿quién lo resuelve? Adán Augusto López Hernández. Cuando estalla el problema con los maiceros en el estado de Sinaloa, ¿quién lo resuelve? Adán Augusto López Hernández. Se toma un gasoducto en la comunidad de Temoris, Guasapares, Chihuahua. ¿Quién lo resuelve? Adán Augusto López Hernández. Se necesita modificar la ley minera para garantizar la protección de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, para garantizar el derecho al agua, el derecho a la tierra y terminar con la explotación que ha enriquecido a gente como Germán Larrea. ¿Quién lo resuelve? Adán Augusto López Hernández. Y no nada más ha tenido experiencia en el servicio público, es el competidor que más experiencia tiene en el servicio público, que más horas vuelo, si le pudiéramos llamar así, tiene en el ejercicio de la función pública. No nada más es el más experimentado en absolutamente todos los dolores por los cuales lucha la 4T, porque fue el primero en acompañar a Andrés Manuel López Obrador, sino que es además de todo ello una persona leal, congruente y muy, muy, muy sencilla. Qué bárbaro. Va en las calles, en cualquier entidad federativa, puedes platicar con él, te puedes quedar a dialogar con él, no hay egos, no hay narcisismo de por medio, él está despojado de todas esas máscaras, ahora que estamos en Sin Máscaras, él no tiene máscaras, estás con una persona que es completamente transparente y a mí en lo personal es quien más me convence. Yo por eso tenía que pedir licencia, para poderles comentar de viva voz, porque siempre cambian las cosas cuando te lo comenta alguien que te está volteando a ver a los ojos, que te toma las manos, porque así uno puede identificar si nos dicen la verdad o no. Correcto. Y yo quería ser quien, de manera transparente, les dijera, el licenciado Don Augusto López Hernández cuenta con todas las cualidades necesarias para consolidar el movimiento por el que muchas y muchos de nosotros hemos luchado. Querida Andrea, hasta hoy a las 8 de la mañana, pues me imagino que estabas como con el INE, ¿no? No se puede hablar de ciertas cosas. Mi pregunta en todo caso sería, ¿desde hace cuánto te estás guardando esto entonces? ¿Desde hace cuánto consideras? Porque me queda perfectamente claro que todos los diputados pues han tenido en su momento relación, más desde luego el secretario de Gobernación por el tema de política interna, pero has tratado, me imagino, también con Claudia Sheinbaum, has tratado con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, con Adán Augusto López Hernández. ¿Desde hace cuánto es que dices, no, aquí ya me convenció el secretario de Gobernación? Porque me imagino y quiero pensar que a partir de hoy a las 8 de la mañana, de aquí hasta que termine el asunto del proceso interno de Morena, vas a dedicarte a apoyar, a respaldar, a promocionar, a difundir el perfil de Adán Augusto para que sea el candidato de Morena a la presidencia de la República, ¿es correcto? Es correcto. Yo quiero que a partir de ahora puedan considerar que mis posturas a favor del licenciado Don Augusto López Hernández no incumplen con la objetividad, neutralidad e imparcialidad a la que está obligada la dirigencia nacional, porque yo ya solicité licencia, porque me debo a la congruencia, a la transparencia y a la honestidad. ¿Cuándo me convence el licenciado Don Augusto López Hernández? Yo ya lo veía. Yo recuerdo cuando alguien empezó a decir en los medios de comunicación, hay un personaje en el estado de Tabasco que se va a venir a comandar los trabajos de la Secretaría de Gobernación, que es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y que quiere traer para ayudarle en estos momentos difíciles. Adán Augusto López Hernández siempre ha estado en los momentos difíciles. Lo estuvo cuando se le complicó la salud al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo ha estado siempre que Andrés Manuel López Obrador lo necesita. El bombero, el que llega a resolver, es Adán Augusto López Hernández. Y yo empecé a estudiar, empecé a ver su perfil, empecé a documentarme, me gustaban los otros perfiles también, pero todavía no sentía yo, mira, el hueco que va a dejar Andrés Manuel López Obrador es inmenso y lo tenemos que satisfacer todas y todos juntos en unidad, pero no nos podemos equivocar en quien conduzca los trabajos de los comités en defensa de la transformación. Tenemos que buscar el camino seguro, el camino más seguro. Y cuando yo me di cuenta que él era el camino más seguro fue hace justamente un año. El día de ayer se cumplió un año de eso,
que fue cuando el licenciado Adán Augusto López Hernández hizo uso de la palabra en un evento público en Toluca, Estado de México. Tú recordarás, querido Manuel, que participaron en ese evento de unidad y movilización. Los cuatro. Los cuatro. Y yo fue la primera vez en donde pude poner todas las cualidades una tras otra enfrente de mí y poder decir, esta es la propuesta que a mí más me convence. Y fue hace un año exactamente que a mí el licenciado Adán Augusto López Hernández me convenció. Y déjenme les digo algo, yo día que pasa, día que estoy más convencida. El licenciado Adán Augusto López Hernández hizo pública su pretensión de participar hace mucho tiempo, pero aún el día de hoy sigue conduciendo los trabajos de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, junto con el presidente de la República, porque fueron convocados por el secretario Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? Porque él no va a dejar el encargo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador le encomendó. De hecho, será el último en renunciar, hasta donde tengo entendido. No, hasta este momento de todos sigue siendo el único que no ha dejado el cargo. Hasta el viernes, en teoría, seguiría siendo secretario de Gobernación, convirtiéndose el último en renunciar al gobierno, al gabinete ampliado del presidente López Obrador. Y yo me acuerdo lo que dijo hace un año, Manuel, en ese evento en Toluca. No, ni por egos, ni por narcisismo, ni por aspiraciones personales, por muy legítimas que sean, le vamos a regatear un segundo de la administración al mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Y yo ahí entendí que Adán Augusto López Hernández era la persona más leal, era la persona más comprometida y era la persona más cercana a Andrés Manuel López Obrador. Y eso fue lo que a mí al final terminó por convencerme. Y el día de hoy yo vengo con la transparencia con la que siempre les he hablado, con la firme convicción con la que siempre les he hablado, porque yo soy de valores más allá de intereses y por eso dejo el espacio en la Secretaría de Comunicación para poderles compartir las razones por las cuales estoy con el licenciado López Hernández. El licenciado Adán Augusto López Hernández es el camino más seguro para consolidar la cuarta transformación. Andrea, como te imaginarás, también hay que dimensionar las cosas. Eres no solamente la diputada federal más joven del grupo parlamentario de Morena, sino que al mismo tiempo eres una de las más populares, una de las que sus intervenciones en tribuna son las que más eco hace en redes sociales, no necesariamente por los medios de comunicación, sino por la propia gente que está atento de tu propia agenda y de tu forma de ser. Te imaginarás que hay un desbaratije, un quilombo en el chat de Sin Máscaras. Tú sabes que este programa, como siempre, es en vivo y pues se causa mucho debate, mucho comentario sobre este tipo de posturas. Mi pregunta, Andrea, tú que ya has tenido la oportunidad de coincidir en varias ocasiones con, hasta, insisto, el que sigue siendo el día de hoy secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso de este país, el mismo cargo que en algún momento ocuparon personajes terribles como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Santiago Krill, Fernando Gutiérrez Barrios, sí, claro, por supuesto, Chong nefasto, y ahora que sea Adán Augusto López Hernández el 2, el secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso del país, mi pregunta sería, tú que has tenido oportunidad de tratarlo, de intervenir con él en varias ocasiones, ¿cómo es? ¿Cómo es el segundo hombre más poderoso de este país? Pues es un hombre muy sensible, muy cercano. Fíjate que yo tuve el privilegio de acompañarlo, es el primer secretario de Gobernación que llega a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de manera personal. Tú sabrás, como muchas y muchos de los que nos están viendo, que al mando de la Secretaría, digamos, la Secretaría de Gobernación está a cargo de muchas dependencias. El Instituto Nacional de las Mujeres depende de la Secretaría de Gobernación. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en donde está el compañero Alejandro Encinas, que se ha dedicado a develar la verdad en torno al caso Ayotzinapa, un caso doloroso. Seguimos buscando a 43 normalistas desaparecidos y queremos conocer absolutamente toda la verdad. En donde está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que se dedica es a recabar un registro nacional de las víctimas que cuentan con una carpeta ante la Fiscalía General de la República o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que han sido víctimas de delitos federales, en donde
ellas y ellos pues son beneficiarios de una serie de apoyos que da el gobierno federal, en donde se encuentran, por ejemplo, también las mamás y los papás de los 49 chiquitos que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, en donde se encuentran mujeres víctimas de violencia, en donde se encuentran, pues quizás las víctimas con casos más dolorosos. Yo tuve el privilegio de acompañar al secretario de Gobernación a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y me queda claro que el servicio es lo suyo, porque no estamos aquí para servirnos, estamos para servir. Y yo veía cómo él de pronto iba viendo que pues, si el baño no estaba en condiciones dignas, que si no había suficiente personal, psicólogas, psicólogos, asesores legales, trabajadoras sociales, enfermeras, enfermeros, doctores. Él prácticamente buscaba el apoyo, aunque no existieran los recursos necesarios y suficientes en el presupuesto de egresos de la federación que le corresponde administrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él encontraba la manera de cambiar esa situación. Y siempre da manos llenas. Y yo creo que mucha gente que me está escuchando quizás ha visto cómo lo reciben algunos gobernadores, cómo lo reciben pues perfiles públicos y es evidente y es claro que hay un notorio agradecimiento. ¿Por qué? Porque el licenciado Adán Augusto López Hernández siempre da a manos llenas. Y yo quiero de verdad que el próximo presidente de la República, al igual que Andrés Manuel López Obrador, dé a manos llenas, que garantice con su vida, si es necesario, que el Estado mexicano habrá de abrazar a quienes menos tienen, habrá de abrazar a quienes más dolores tienen y habrá de reconocer que el proceso de la cuarta transformación no puede ser de ninguna manera una anécdota para contarles a nuestras nietas y nietos. Tiene que ser un proceso continuo, permanente, en donde los de la derecha no regresen jamás. Y yo creo que quien garantiza eso es el licenciado Adán Augusto López Hernández. Miren, yo tengo 26 años, soy una mujer joven que llega a hacer política sin apellido, sin una cuenta del banco, sin un padrino, sin un compadre político, sin conexiones en la dirigencia nacional, con puro corazón, nada más, con puro corazón, sin familia que se dedicara a la política. Sí, soy de un estado que en la Ciudad de México se le reconoce como la provincia, ¿no? Hasta el norte, más al norte no se puede, soy juarense. Y que yo pueda estar en el círculo más cercano de una persona que puede ser presidente de la República y que esa persona me escuche, me pida mis opiniones, que considere lo que una o uno le dice, no sabes lo valioso que es, pero eso te habla sobre todo de una enorme sencillez, porque cuando llegas tan alto, lamentablemente lo que hemos visto de parte de mucha gente a lo largo de la historia es que se pierden. Y el licenciado Adán Augusto López Hernández tiene el piso bien puesto, los pies en la tierra, y tan es así que estoy segura que habrá de ser el contendiente por la coordinación de los comités en defensa de la transformación que más kilómetros recorra a partir de este lunes. Ok, hasta pareciera, Andrea, que nos está viendo el secretario de Gobernación porque acaba de tuitear: jamás renunciaré a la causa a la que dedico mi vida, transformar la vida de quienes siempre fueron olvidados por un sistema injusto. El viernes, como hace 2 años, dejaré el cargo que asumí por lealtad para atender el encargo de profundizar la cuarta transformación. Es lo que acaba de escribir el secretario de Gobernación, que a lo mejor en una de esas y sí nos está viendo, querida Andrea. Andrea, me gustaría finalizar con una pequeña dinámica. Esto no lo suelo hacer, debo de decirte que sí es muy improvisado, es muy sencillo, son preguntas bastante breves en torno al perfil de Adán. Te preguntaré, bien, por ejemplo, si es bueno o malo, tú me vas a decir nada más sí o no, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien, a ver, ¿Adán Augusto es humilde? Sí. ¿Adán Augusto es inteligente? Mucho. ¿Adán Augusto es leal? El que más. ¿Adán Augusto es humanista? También el que más. ¿Adán Augusto tendría ruptura? Nunca. ¿Adán Augusto es reconciliador? También el que más. ¿Adán Augusto es de izquierda? El que más. ¿Adán Augusto es el más cercano a AMLO? Sí, claro. Y finalmente, ¿Adán Augusto crees que sea el que radicalice la 4T?
Adán Augusto la va a profundizar, estoy segura de eso, porque además no solamente su enorme sensibilidad, compromiso, inteligencia, preparación, experiencia, sino que se rodea de un equipo precioso, de un equipo valioso, de un equipo valiente, que seguiremos acompañándolo hasta el final, que no estamos aquí por interés, sino que estamos aquí por un anhelo conjunto que convoca a todas las y los mexicanos de garantizar un mejor futuro para nuestras hijas e hijos. Andrea Chávez, te agradezco mucho tu tiempo, paciencia, generosidad y sobre todo honestidad y congruencia para que estés aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Te deseo toda la suerte y el éxito del mundo, muchas bendiciones y como siempre muchas gracias, Andrea. Gracias, Manuel. Un saludo nuevamente a la audiencia de Sin Máscaras. Un besote para todas y todos. Muchas gracias. Es la diputada federal